Listo. Comenzamos, ya está grabando, listo. Bueno, repasando entonces un poquito lo que adelantamos en la clase pasada, queda claro que cuando tenemos que representar datos en un dispositivo, en un array de n display de 7 segmentos, existe una técnica para presentar los datos y una técnica de HART para conectar los dispositivos. Entonces, en este ejemplo, nosotros tenemos una representación de 3 dígitos, ¿sí? Que esos 3 dígitos representarán una cantidad cualquiera, ¿sí? La conexión básicamente consiste en conectar a un bus de datos del dispositivo, del sistema embebido, que acá están diferenciados con letras, ¿sí? La letra A, B, C, D, F, G vienen a ser los segmentos, ¿sí? Ya saben cómo es la distribución de los segmentos, eso lo tenemos acá. ¿Saben qué me estoy dando cuenta? Que no puse acá una imagen en donde aparezca, digamos, cuál es cuál, que sí hay. Pero bueno, para que quede claro, las letras, cada una de estas letras representa un segmento del display. Y la disposición es la siguiente. El LED A es este segmento. Este es A, B, C, D, E, F y G es el del medio. Y este es el punto decimal, ¿sí? Decimal point, eso es lo que significa este pin. Como ustedes podrán observar, en este circuito en concreto no se usa el punto decimal, pero yo podría usarlo al punto decimal como un dato más a representar aquí. La cuestión es la siguiente. Nosotros conectamos a los N display todos los segmentos a una sola línea, ¿ven? Todos los segmentos B van a una sola línea. Y así, cada uno de los segmentos de los bits que corresponde al segmento A hasta el G van en paralelo. De forma tal que cuando el sistema embebido saque un dato por acá, ese dato llegue simultáneamente a los N displays. A su vez, acá yo tengo transistores, que en este caso es un NPN, porque la configuración de display de 7 segmentos que estamos usando es de cátodo común. Pero si el display es de ánodo común, yo acá podría usar tranquilamente un transistor PNP, que trabaja a la inversa de un NPN. Y ya saben cómo trabajan estos transistores, simplemente trabajan como llave, trabajan en conmutación. En la base del transistor yo voy a tener un 0 o un 1 y de acuerdo al valor que yo tenga, esta llave va a unir colector con emisor cuando sature o lo va a aislar, lo va a abrir cuando entre en fase de corte. En otras palabras, yo acá, por ejemplo, con un 1 voy a cerrar la llave y con un 0 abro la llave. Es decir, si yo quiero que el dato que viaja por el databus hacia los 3 segmentos se represente solamente en el segundo segmento, en el segundo display, entonces yo a este lo voy a deshabilitar, voy a habilitar este y a este lo voy a deshabilitar. ¿Cómo habilito esto? Poniendo un 1 en la base y saturando y haciendo que el potencial del cátodo quede a potencial de masa. O sea, en otras palabras, es como si yo cerrara una llave y este punto lo conecto a más. En ese caso, el dato que venga acá se va a representar en este display. Como lo que ocurriría en los otros dos displays, este transistor me aísla el cátodo de masa, entonces no importa qué dato yo tenga acá, ese dato no se va a representar en el display. Y básicamente la técnica es
supongamos que yo quiero representar el número 1, 2, 3. El 1 en el segmento 3, el 2 en el segmento 2 y el 3 en el segmento 1. 1, 2, 3. En ese caso yo saco primero el código de 7 segmentos correspondiente al número 1, que sería todos ceros excepto B y C, estos dos, que se tienen que encender. Entonces, habilito este display, activando este transistor, y estos dos quedan desactivados. Entonces, se enciende en este display, se representa el número 1. Espero un cierto tiempo, apago enciendo y saco por acá el código BCD correspondiente al número 2, que me va a encender estos segmentos del display. En ese caso, entonces, activo cierro los otros dos, abro los otros dos, y se representa el 2 acá. Espero un cierto tiempo, saco el código correspondiente a 3 y enciendo este display y apago estos otros 3. Y acá se representa el número 3. Y luego vuelvo a empezar. En otras palabras, yo saco el 1, enciendo espero, mantengo el 1 acá encendido, saco el 2, apago y enciendo y acá se muestra el 2, espero un tiempo con el 2 encendido, apago saco el dato 3, enciendo y así vuelve cíclicamente el proceso. Entonces esto consiste en mostrar, por ejemplo, 1, 2, 3 y vuelvo a empezar. 1, 2, 3 y hay un tiempo de retardo entre que yo represento un dato en este display y en el siguiente. Fíjense que acá los fabricantes de pantallas LED recomiendan de que el parpadeo, es decir, la intermitencia entre que uno se enciende y el otro se apaga, sea de entre 100 a 1500 veces por segundo. ¿Sí? Para eso, digamos, nosotros podemos utilizar un retraso de 1 milisegundo entre el dato que, por ejemplo, el 1 que represento acá, hasta que yo vaya a representar el 2. El tiempo en que va a estar encendido hasta que se apague y vuelva a encenderse el 2 acá, sería de 1 milisegundo. Es decir, saco el dato 1, espero 1 milisegundo, saco el dato 2, espero 1 milisegundo, saco el dato 3, 1 milisegundo y vuelvo a empezar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Si esto se prende y se apaga con una frecuencia determinada, ¿sí?, que la frecuencia recomendada sería de 125 Hz, para eso se calculan estos tiempos de retardo, el efecto que produce en el ojo humano es de que yo voy a ver el 1, el 2 y el 3 simultáneamente representados en los 3 displays. Pero en la realidad, esos números van saltando 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pero lo harán con una determinada frecuencia. Si la frecuencia es la adecuada, el ojo humano va a ver los 3 números simultáneamente encendidos. ¿Sí? Si la frecuencia es más baja, entonces yo voy a ver el cambio. 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Se entiende? Y si la frecuencia es mucho más elevada, lo que se suele ver por efecto óptico acá son los 7 segmentos encendidos en los 3 displays. Es decir, ustedes van a ver 8, 8, 8. De esa manera, yo podría ajustar el tiempo de cambio de un dígito al otro para que el display me represente los números de la manera que yo pueda ver los 3 valores. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo? ¿Se entiende cómo es la técnica? Sí. O sea que acá, la técnica es sacar el 1, esperar, por ejemplo, 1 milisegundo, sacar el 2, esperar 1 milisegundo, sacar el 3, 1 milisegundo y vuelvo. Sería como la secuencia de un semáforo. Exactamente, tal cual. ¿Se hace con multiplexor, verdad, profe? ¿Cómo? No te escuché. Se hace con multiplexor. Sí, puede ser.
puede ser. Digamos, cómo ustedes lo hacen es una cuestión, digamos, que no hay una única manera Profe, de hacer. Sí. una pregunta, ¿qué programa así recomienda para hacer esto, digamos? Así como Multisim y eso le estoy hablando. eh, lo que podés usar, vos decís, para hacer el circuito. Claro, Y mira, esto tranquilamente se puede hacer con un PCB Wizard, que es básico, o con ¿cómo se llama este otro? Proteus. Con el Proteus también. Cualquiera de esos dos programitas bastan y sobran para hacer esto. Para hacer, digamos, una pregunta también respecto a eso. ¿Qué programa de eso vendría a ser mejor o un poquito más alto nivel, algo así? bueno, mira, si vamos a cuál sería mejor, y bueno, yo te podría hablar de ya unos programas más de uso profesional como el Altium. Claro, algo así me Pero, refería. Altium, claro, por ejemplo, o sea, eso es recomendable si es que yo me voy a dedicar a diseñar, a desarrollar circuitos, este, porque, o sea, ¿cómo se hace? Supongamos que yo quiera hacer un circuito comercial. La cuestión es, no es tanto el prototipo, porque en el prototipo, bueno, yo voy a armar mis modulitos, por ahí los voy a conectar con cablecitos, hasta que vea que eso funciona. Una vez que eso funciona, yo sí ahí voy a necesitar utilizar un programa de diseño más profesional y de acuerdo a la complejidad del circuito, yo por ahí voy a necesitar armar una placa de más de una capa de 2, 3. En el país se hacen hasta 6 capas de, digamos, los circuitos impresos. Pero los costos son caros. Por lo tanto, económicamente conviene, por ejemplo, enviar el diseño de mi PCB a China, a alguna fábrica a una empresa que se dedica a hacer circuitos impresos, y generalmente se lo suele hacer, por ejemplo, uno de los programas que se usa mucho es el Altium, porque tiene, digamos, un grado de profesionalidad bastante interesante y un grado de complejidad también interesante. La ventaja que tiene, por ejemplo, mandar a hacer en China es que vos no necesitas hacer grandes cantidades. Vos un prototipo podés mandar a hacer, creo que son mínimo 5 placas. Y la empresa, digamos, que te fabrica la placa, te garantiza que los puntos están correctamente unidos. ¿Se entiende? Si ellos detectan alguna inconsistencia en el diseño, te avisan y vos podés corregir. Por eso es que te piden el PCB en un programa, digamos, de un nivel un poco más elevado. Pero te digo que hasta el Proteus también es bastante bueno a nivel profesional, ¿sí? Proteus creo que hace hasta 2 capas, profe, con No, y te hace diseño. más. No, te hace, creo que, si no me equivoco, creo que te hace 4. O sea, No, eso no sabía. en La versión realidad, que yo tenía hacía 2, yo no sé si se le podía poner más. sí, no, yo creo que sí. Pero como te digo, ya para hacer diseños más complejos, sí, es recomendable un programa un poco más avanzado, como por ejemplo el Altium. Pero bueno, La eso banda es PCBY. Cansan en los ¿no? videos de YouTube con PCBY. El iWire y PCB Wizard. Ese programita, por ejemplo, para las aplicaciones básicas que nosotros vemos acá, digamos en esta parte, basta y sobra, te digo. Anda bastante bien. No, Este, en los videos de YouTube le digo, ah, promocionan siempre todo una página que se llama PCBY, que es que hace circuito a bajo costo. sí, 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 ahora que lo mencionas sí me acuerdo, sí, sí he visto un par de videos de eso. No los he visto mucho, pero sí he visto, sí. Pero como les digo, eso digamos ya en el caso de que yo quiera hacer algo un poquito más complejo y más profesional, es bastante económico.
Y otra cosa que hay que aprender es, por ejemplo, el manejo de las estaciones de soldados para trabajar con montaje superficial, ¿sí? Con chips La de soldadura de montaje. plata, sería, ¿Cómo? mediante soldadura de plata y demás que he visto Claro, claro, que sí, sí, viene. sí. Sí, sí, sí. Eso, digamos, hay técnicas para soldados, pero, o sea, básicamente, ¿cómo se trabaja, ya que preguntan eso, cómo se trabaja en el diseño de un prototipo real? Por ejemplo, incluso acá en el país. Bueno, está el ingeniero de diseño que hace este tipo de cosas, arma su prototipo, ¿sí? Conectando con Carlos, como trabajamos nosotros aquí. Pero después hay un especialista que se dedica al diseño del PCB ya, el que va a ir de forma comercial, que ese lo va a hacer en N capas. Ese es el que, por ejemplo, mandará a una fábrica de placas, porque en realidad lo que conviene cuando el diseño es complejo, no conviene hacerlo uno porque no es económico. O sea, nosotros lamentablemente no tenemos la posibilidad de producir económicamente, de manera viable, una placa de circuitos electrónicos si la complejidad requiere más de 2 capas. Hasta 2 capas sí, más o menos nos damos vuelta. Pero acá, por ejemplo, en el país, hasta donde yo sé, se hacen hasta 6 capas de complejidad y es caro. Te conviene 1000 veces mandarlo a China. Ahí aparte te dan garantía de que la conectividad, o sea que no hay pistas cortadas y respetan el diseño que vos das. Y como les decía, si encuentran alguna inconsistencia, se comunican con el cliente y le avisan, mirá, fíjate acá. Entonces uno chequea y si hay algún error, corrige. Antes de que ellos te hagan la placa. ¿Se entiende? O sea, tampoco es que te la van a hacer ciego lo que vos le tirás. Es más, profe, creo que hasta de 2 capas creo que se conviene mandar a China, porque si no me equivoco, de tanto que he visto los sponsors de PCBY, creo que por $3, $2, que no me acuerdo bien, no me acuerdo si eran 5, 3, te mandan hasta 10 placas, creo, Sí, y hasta un cierto tamaño. por eso te digo, $5, es pero más, sin el envío, o sea, sin contar el claro, gasto de envío. claro, pero vos fíjate que, salvo que te arranquen mucho la cabeza con el gasto de envío, este, suele ser más económico que hacerlo uno. Pero, pero en el caso de ustedes tienen que aprender a hacer los diseños. Más allá de que puede o no resultar de momento económicamente viable. Porque en algún momento ustedes pueden llegar a tener que hacer un diseño y tienen que tener la práctica. Por eso es que cuando vemos las prácticas de laboratorio, yo les pido que hagan las plaquitas de expansión para hacer los circuitos adaptadores que va a necesitar la placa de base de PISO. ¿Se entiende? O sea, eso ustedes sí lo tienen que hacer y lo van a hacer aplicando algunos de estos programitas simples nomás, pero tiene que estar bien hecho el circuito. Eso yo les pido en la parte práctica, que hagan su pequeña plaquita adaptadora y que esté bien hecha, ¿sí? Hecha, o sea, no con felpones, ¿me entendés? Como se hacía, digamos, cuando yo era chango, sino utilizar un programa de diseño de electrónica, que tranquilamente, como les digo, pueden usar el Livewire o pueden usar el Proteus. Cualquiera de esos dos, O sea, tenemos para que lo hacer simple. ¿cómo se llama? Con papel fotográfico para que sea más Método prolijo. de Claro, pintado. claro, claro. Pueden usar la técnica, sí, o sea, el papel fotográfico es cuando yo voy a usar con lámparas de revelado. Pero hay otra técnica o sea, que yo hago, el PCB lo hago, lo imprimo en una máquina, por ejemplo, en una impresora en base a tóner, ¿sí? Impresora láser. Por eso, una láser, en base a tóner. Cualquier dispositivo que impriman con tóner
que son láser, permite después la transferencia térmica de la hoja. Eso se hace en papel satinado, se vuelca sobre el cobre y con una plancha se transfiere térmicamente, el tóner se transfiere al cobre, ¿sí? Y después, bueno, con ácido se lo come y se arma el circuito y queda bastante bien. Queda Sí, bastante de esa bien. forma he hecho yo varias veces con papel fotográfico Había y función salió bien. fotográfica de esa Exactamente. forma, profe. ¿Cómo? No escuché. Que yo lo hice de esa forma con papel fotográfico y sí me sirvió. Sí, sí. Por eso, hay dos maneras básicamente de hacerlo. Una es con papel fotográfico, de hacer como un revelado. Para eso se usan líquidos de revelado. O por termotransferencia, que suele ser la forma más simple, digo yo, porque no requiere más que vos lo imprimas con un dispositivo de tóner y con una plancha, listo, ya lo transferís. Porque el otro requiere que yo tenga una lámpara ultravioleta y todo lo demás para hacer el fotorrevelado. Pero son dos métodos que andan muy bien. Y después hay otro que consiste en usar una máquina CNC, que hay varios proyectitos hechos al respecto, que vos le pasás el archivo, y no me acuerdo en qué formato, y luego una máquina, una fresadorita, te dibuja la placa Profe, directamente sobre todo. disculpe, ¿hay en el Sí. laboratorio de la facultad puede ser que hay una CNC o es una impresora, que es lo que hay ahí? Mira, la verdad no me he fijado. Porque al final atrás he visto yo Sí. una máquina y la verdad que digo, qué interesante y qué bueno sería tener en alguna materia el apoyo, digamos, para poder trabajarla, manejarla, aprender a usar. Sí, 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 Porque totalmente. muchos trabajos, muchas cosas, he visto que piden ese tipo de manejo y la verdad que esa experiencia es muy difícil adquirirla fuera de la facultad. Totalmente. Y siendo que hay una Eso máquina ahí, sería muy interesante de aprovecharla. exactamente. Y con respecto a lo que vos decís, bueno, si hubiéramos estado en la parte, en la presencialidad, o sea, en un desarrollo normal, eso se puede arreglar. Por ejemplo, yo como docente puedo contactarme con el encargado del laboratorio y organizar algunas clases de especialización en el uso del dispositivo e incluso podríamos, o sea, habría que ver, yo la verdad que no recuerdo el detalle, es que se me hace que hace 1000 años que no voy al laboratorio, debe ser la edad. Sí, tenemos toda esa sensación ahora, la Sí, distancia ya. entonces es como que tengo una imagen muy lejana, no recuerdo bien, pero por ejemplo, si fuera una CNC, tranquilamente podríamos usarla La usa en la para práctica. calar las pistas y ya quedan las pistas más. Totalmente. Ustedes hacen el diseño, piden el apoyo, se pide ahí a la gente del laboratorio, porque hay un encargado de laboratorio y hay ayudantes que están en el tema. Pero ellos manejan eso porque yo por lo que De última, si no así lo en manejan, grandes rasgos lo que yo consulté es como que no está ahí, pero no la sabe usar nadie. bueno, Si no me equivoco, creo que era una impresora 3D, profe, una chica que había ahí. Pero no me recuerdo sí, si había una CNC creo que sí, pero también, sí. fíjate que esa es una cuestión que yo les recomiendo a ustedes como estudiantes que lo planteen ustedes. ¿Se entiende? Sí, sí, estaría Si buenísimo, ustedes la hacen el verdad. Yo me planteo enteré justo un periodo un poquito antes de que entremos de que comience en la pandemia, claro. Pero a mí me la- pareció súper interesante de que exista y que esté ahí y que, sí, bueno, no, como nadie la sabe totalmente. usar, no la usan. Entonces a mí sí se me ha prendido la lamparita de consultarlo en algún momento. Bueno, justo recién tengo Totalmente. la oportunidad Yo no de sé si en la consultarle a usted. facultad, yo no sé si en la facultad ustedes tienen un club de robótica o un área de robótica, pero por ejemplo, Creo que había uno, pero la verdad es que bueno, no, si creo hay que un es como área un de curso o robótica, algo ustedes así. averigüen ustedes como estudiantes, es el ámbito ideal
para usar, por ejemplo, esa máquina. Entonces lo que ustedes pueden hacer es solicitar al jefe de departamento capacitación en el uso de la máquina. De la máquina. Entonces se arma un proyecto, ¿me entienden? Y Sí. el departamento puede habilitar la capacitación de personal para el uso de eso. Y después ese personal capacitado hace de multiplicador y puede Claro, trabajar y con los ya alumnos le interesados. puede capacitar al que le interesa al alumnado. Totalmente, Sí, pero está bien eso, interesante por el tema también de hacer las plaquetas, las doble faz, que son muy interesantes también. Muchas veces se exactamente, usa para... y si es, por ejemplo, una impresora de 3D, ya nosotros podemos pasar al siguiente nivel, por ejemplo, y pasar a fabricar piezas que se Claro. pueden usar, qué sé yo, en un dron, en una mano Sí, donde las se manos haga robóticas, las una mano prótesis. robótica. Yo creo que Entonces, ahí en la facultad, creo que hay una parte que hace esos tipos de proyectos de las manos. Creo para una fundación o algo así, si no me equivoco, creo que vi una vez hay un en la alumno tele. que hizo un desarrollo de eso. Sí, Fundación Ah, León, algo así era, puede ser. la Fundación León, asociada con la UTN, también da los sí, cursos estos de impresora 3D, por ejemplo. exactamente. Pero Y bueno, bueno, respecto a las pistas, es muy buen método el tema este de la CNC, que bueno, ya tenía que consultar si es que está ahí en la facultad. Lo único que yo sí tenía dudas era cómo hacer los pasantes entre las dobles faz de las plaquetas, nada bueno, más, pero bueno, ya eso lo veremos en su momento, pero bueno, en el caso de eh, los pasantes, son como tubitos de cobre. O sí, sea, vos le haces el sí, sí, agujerito a la placa, ¿verdad? Y sí, ese sí, sí, agujerito tiene una determinada sección, un sí, determinado diámetro. Por de un ejemplo, vos milímetro, sí, lo haces con mecha de 1 milímetro, de 0,5, de milímetro, sí, 0,26, o sea, eso depende de qué componente vaya el a calzar componente, ahí. exacto. Vienen unos tubitos para cada medida y ese tubito se lo inserta Ah, va en el encastrado agujerito. directamente. Claro, claro. Ah, no sabía que venía los tubitos. Y ese tubito es el que conecta la pista de arriba con la pista de abajo. Ah, ¿y eso de dónde se los consigue? La Ahí en verdad, las casas de electrónica, no. tendrías que preguntar o habría Ajá. que averiguar a ¿Cómo se dónde. llaman? No me acuerdo, Tubitos así. sí, tiene un nombre, pero no me acuerdo. Tendría que ponerme a ver. Bien, Eh, bueno, ya si después le tengo vuelvo tiempo a consultar cualquier me voy a cosa, ver, porque o vean sirven ustedes. mucho más para los proyectos esto como los de esta materia, porque se simplifican las placas también, se pueden hacer etapas de un lado del otro, ¿no? Totalmente. O sea, de última, si no se consiguen esos tubitos, Se hacen puentes. digamos ya, ahí se complica un poco la cuestión porque vos, si no tenés ese tubito, tenés que soldar arriba y abajo. Sí, tendría que hacer puentes, digamos, pero No, no, es no, ideal, o por sea, ejemplo, no necesariamente puentes, sino que para que la pista que va en la cara de arriba se una con la pista de la cara de abajo, vas a tener que soldar arriba y abajo. y abajo. Ah, ¿Se entiende? En bien, ese sí, sí, caso, el conductor del componente hace de puente, tendría que tener de una cierre. extensión larga. Por ejemplo, un integrado no se podría tan fácilmente. Claro, pues ahí es donde se complicaría un poquito el tema del... Pero De bueno, esos son no, tipos de o cosas. sea, Bueno, o sea, la cuestión es esa, de que si vos le pones ese tubito, al soldar arriba, se soluciona todo. cae Ya por conduce gravedad, al otro lado de la claro, placa. y cae por Exacto. gravedad, incluso el estaño líquido cae por gravedad hacia abajo, Por ahí, claro. y quedan unidas Las dos dos pistas. fases. Pero de todos Bien, modos, si uno tiene dudas, lo que se hace es se suelda arriba y abajo, sí, bien, de un bien, bien. lado y del Bueno, otro. ya lo voy Bien, a tener en cuenta esto. Gracias, profe. no, no, por favor. Bueno, entonces chicos, queda claro cómo es la cuestión. Acá, básicamente, para representar datos con display de 7 segmentos, hay que armar una rutinita que lo que haga es precisamente eso. O sea, yo tendría una tabla en donde tendría la tabla de verdad, a ver si la podemos mostrar acá.
Bueno, esto ya vimos cómo está internamente constituido un display de 7 segmentos. Acá está la imagen que yo les decía, ¿ven? Ahí está la letra correspondiente a cada segmento del display. Y esto, por ejemplo, es la tablita que yo tendría que cargar para usar en mi software, ¿sí? Si yo quiero representar el 0, tengo que sacar este código. Acá se supone que los bits se activan con 1, ¿se entiende? En estas tablas. Y que con 0 se inactivan. Profe, ¿Ah? eso, Proteus vi bueno, el profesor Rumachea el año pasado nos dio algo de esto, Sí. justamente esto del código, pero esto se lo puede llevar por medio de la PSOC a una protoboard o algo para poder ejecutarlo. Totalmente, totalmente. Es más, o sea, ustedes el año pasado seguramente habrán visto, hay un integradito que te hace esta decodificación de BCD a 7 segmentos. Entonces yo en mi dispositivo de control digital tiro el dato en BCD, pasa por ese integrado y el integradito ese me generaba este código que vemos acá. El 7447, que no es, profe. Es tal cual. Ese es el TTL. Y hay el 4509, no me acuerdo cómo era. Creo que ese es el equivalente CMOS. Pero bueno, más allá de eso, cuando nosotros usamos el PSOC, la función que hace ese integrado, nosotros la hacemos por software. O, ya van a ver, el PSOC tiene un componente que yo puedo programar que es una función lógica, tiene un PLD, o sea, un dispositivo lógico programable, que yo, por ejemplo, en este caso, le puedo dar a la función, le puedo dar 4 entradas y 7 salidas, le cargo esta tabla de verdad, y bueno, según el valor que dé la entrada, me va a generar el código BCD. O sea, hay varias maneras en PSOC de implementar esto. Yo lo puedo hacer puramente por software, es decir, con un programita en C. ¿Qué haría yo en ese programita en C? Armaría una tabla, ¿sí?, con estos códigos. Y luego crearía rutinitas. Entonces, de acuerdo al valor que yo quiero representar, busca en la tabla, saca el valor, genera un retardo, ¿sí?, busca en la tabla, saca el otro, genera un retardo y así. Se puede armar una aplicación que resuelva por software esto. Pero este mismo problema yo también lo puedo hacer resolver por hardware en PSOC, utilizando un dispositivo lógico programable, ¿sí? Que básicamente lo que haría ese dispositivo es, por ejemplo, emular un integradito de estos que yo les acabo de nombrar, un decodificador de BCD a 7 segmentos. ¿Se entiende? Ahora, ¿cómo se resuelve eso? Es una cuestión de ya sentarse a programar cuando tengamos el dispositivo PSOC en funcionamiento. Ahí se van a ver, ustedes van a ver más detalles sobre esa cuestión. Acá lo que importa es que ustedes vean cómo se trabaja. ¿Sí? Bien. Pasemos. Ya con esto terminamos la primera parte. Vamos a pasar al otro. Perdón. Les voy a compartir entonces la pantalla. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe. Sí. Bien. Sigamos entonces con las interfaces. Todas estas son ya, digamos, combinaciones de interfaces de entrada y de salida. Y lo que acá interesa es más que nada cómo se usan esas interfaces, ¿sí? ¿Cuál es la filosofía que se usa
como hemos visto recién en el caso de representar n datos en n display de 7 segmentos, ¿sí? Acá en este caso Eso sería... no sería como... Te escucho. No, el mismo circuito tiene un teclado keypad, o sea, matricial. Totalmente. Y acá lo que nosotros vamos a ver es cómo funciona un teclado matricial. ¿Se entiende? La idea es que ustedes entiendan cómo funciona esto, cómo se decodifica el valor, y después los detalles de implementación ya quedan, digamos, cuando se haga la parte de PISOC. Pero ustedes básicamente tienen que saber cómo se decodifica un teclado matricial, cómo funciona. ¿Está? A eso es lo que apuntamos ahora. ¿Se entiende? Bueno, veamos acá, por ejemplo. Tomemos, por ejemplo, esta tecla. El circuito equivalente para esta tecla viene a ser el que se ve acá. Fíjense, volviendo a la imagen anterior, yo tengo, bueno, acá, por ejemplo, este punto no va, ¿no? Es un error de impresión aquí. Fíjense, un extremo del pulsador está conectado directamente a un pin del dispositivo digital, ¿sí? A una salida o a una entrada. El otro extremo del pulsador, fíjense, está conectado mediante una resistencia de pull-up a VCC y a otro pin del dispositivo. Esto es lo que nosotros vemos acá. Esta es la tecla C que yo les estaba mostrando, ¿ven? Yo tengo este pin, este pin del pulsador está conectado a una salida digital que me va a decodificar la columna. Y el otro extremo del pulsador, fíjense, está con una resistencia de pull-up a más VCC y simultáneamente conectado a otro pin que decodificará lo que es fila. Ahora vamos a ver qué significa esto de fila y columna. Fíjense, el teclado matricial, para identificar una tecla, se discrimina filas. Fíjense que yo acá tengo la fila 0, tiene estas 4 teclas asociadas. ¿Se entiende? La fila 1 tiene estas otras 4. La fila 2, estas. La fila 3, estas. Y por otro lado yo tengo columnas. Esta sería la columna 0, incluiría estas 4 teclas, la columna 1, la columna 2 y la columna 3. Entonces yo, para identificar una tecla en particular, tengo que determinar en qué fila se encuentra, esta sería la fila 0, y en qué columna se encuentra. ¿Se entiende? Es como que yo doy la coordenada de la tecla, fila y columna, y doy con la tecla. ¿Se entiende? Por ejemplo, la tecla 6 estaría conectada a la fila 2 y en la columna 1. ¿Lo ven? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Entonces, ¿cómo identifico yo una tecla de estas 16? Especificando en qué fila está y en qué columna está. Y ahí yo doy las 2 coordenadas para encontrar el elemento en esta matriz. ¿Estamos hasta ahí? Si se presionan 2 teclas a la vez, ingeniero. Bueno, en ese caso ya vamos a ver. Pero por ahora yo creo que primero tenemos que entender cómo funciona y después nos complicamos la existencia. ¿Sí? Bien. Acá lo interesante es lo siguiente. Vamos al circuito equivalente. Con el circuito equivalente ustedes van a entender cómo se ve cada tecla individualmente. ¿Sí? Fíjense, la tecla C está asociada a la fila 0 y a la columna 3. ¿Está? ¿Cómo es la técnica que se utiliza para decodificar, para que el dispositivo pueda saber si se presionó una tecla
y cuál es la tecla que se presionó. La técnica es la siguiente. Se sacan, como dice acá, ¿ven? Las filas son entradas al dispositivo digital y las columnas son salidas. Volvamos acá. ¿Eso qué significa? Que yo voy a sacar por acá, esta es la decodificación correspondiente a columna, y estos son los 4 bits que van a decodificar la fila. El método es el siguiente. Yo voy a activar una columna a la vez, ¿sí? Y después voy a leer las filas. ¿Estamos hasta ahí? Si yo, por ejemplo, ya vamos a ver cómo se activa y cómo se lee. Si yo, por ejemplo, activo, o sea, saco, supongamos que se active con 1. Activo la columna 1, entonces la palabra que yo voy a sacar por acá es 0, 1, 0, 0. ¿Se entiende? Esa es la palabra que saca el dispositivo digital. Y luego, cuando yo saco esa palabra, lo que estoy haciendo, estoy por censar el estado de esta columna. ¿Sí? Y no el de las otras. Porque solo esta columna tiene el estado activo. Y yo voy a leer qué conjunto de 4 bits me devuelve el dispositivo. ¿Estamos hasta ahí? Fíjense que esta resistencia de pull-up me está diciendo a mí de que si la tecla no está presionada, ¿qué estado lógico voy a tener yo en esta fila? A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué estado lógico tengo si yo tengo una resistencia pull-up? 0. ¿A qué nivel me Uno. lleva pull-up? ¿De alta impedancia? A VCC. ¿No? Acá, 1. digamos, no estamos hablando de alta impedancia. 1. O sea, si yo tengo una línea cualquiera con una resistencia de pull-up a VCC, salvo que yo ponga acá una tecla que me conecte a masa, volvamos acá lo vamos a ver mejor. Fíjense, si esta tecla no se presiona, este punto queda aislado, ¿verdad? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Entonces, ¿qué estado lógico se lee acá? Porque esto es una entrada. ¿Qué estado lógico leo en el pin correspondiente a fila 0? 1. 1. ¿Por qué 1? Porque tengo una resistencia de pull-up a más VCC. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Eso es mientras esta tecla no esté presionada. ¿Está claro? O sea que, normalmente, fíjense acá, el valor que se espera leer acá, si no hay ninguna tecla presionada, será 1, 1, 1, 1. Porque cada fila está conectada con una resistencia de pull-up a VCC. ¿Se entiende eso? ¿Se entiende? Sí. Profe. O sea, no hay tecla presionada, yo acá siempre voy a leer 1, 1, 1, 1. Ahora, veamos acá. Si yo quiero un cambio de estado acá, entonces, ¿a qué potencial tendría que conectar este pin? ¿A 0 o a 1? A 1 para switchar, digamos, hacer el Analicemos. cambio. Analicemos. Yo saco un 1 por la columna 3, ¿sí? Entonces, este punto está a VCC. ¿Qué estado lógico es? 1. Este punto, ¿a qué potencial va a estar? También a VCC. ¿Se entiende? A 1. Es decir, si yo presiono acá, no pasa nada. Voy a seguir teniendo en este punto un 1. ¿Se entiende? Sí. Entonces, eso me lleva a la otra posibilidad. Para yo poder activar esta tecla y que me produzca acá un cambio de estado, yo este pin lo tengo que poner a 0. ¿Se entiende? Entonces, yo voy a tener el famoso circuito que vimos al principio. Profe, ¿puede explicar de nuevo?
Si yo acá tengo un 1, entonces esto está a 1 y este punto también está a 1. Eléctricamente, este punto está a BCC y este punto también está a BCC. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, se entiende. Bien, entonces si yo presiono esta tecla, estos dos puntos no experimentan ninguna diferencia de potencial. Ambos están al mismo potencial, entonces, ¿qué estado lógico voy a tener acá? Voy a seguir teniendo un 1. ¿Se entiende? Sí, profe, muchas gracias. Bien. Entonces, para que yo experimente un cambio de estado en este punto, lo que tengo que hacer es llevar este pin a 0. Es decir, conectarlo eléctricamente a masa. Si este está a 0, tengo este punto a masa y tengo el primer circuito que vimos al inicio de este tema. Una resistencia de pull-up con una llave o un switch en este caso a masa. Y este punto es el que va a la entrada digital. ¿Se entiende? Entonces, si este está en 0 y yo presiono la tecla, entonces este punto ¿a qué potencial se va a poner? 0. 0. Entonces, yo voy a experimentar en el pin de entrada, que acá se lo determino como fila 0, un valor lógico 0. Y ahí se ve un cambio de estado. ¿Se entiende? Sí. Bien. Dicho esto, volvamos acá. ¿Eso qué significa? Que el estado, o sea, ¿cuál sería básicamente la técnica acá? Yo sondeo, por ejemplo, la fila 0 y leo. Para sondear la fila 0, la palabra digital que yo tengo que sacar por acá sería 0, que es el estado activo, que a mí me va a permitir que si yo presiono una tecla, acá cambie de estado, como hemos visto recién acá, ¿verdad? Entonces, yo si quiero censar la fila 0, voy a sacar un 0 acá y en estas otras 3 líneas voy a sacar un 1. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces yo saco esta combinación y estoy censando la columna 0. Y acá leo. O sea, primero saco el valor de censado y luego leo. Si no hay ninguna tecla presionada, ¿qué es lo que yo voy a leer acá? Todos 1. ¿Me siguen hasta ahí? Y en la salida todo 0, ¿verdad? No, la salida la manejo yo. Yo determino qué valor va a salir por acá. Entonces, ¿en qué consiste básicamente esto? Yo saco un valor que me va a activar una columna. O sea, me va a activar la posibilidad de que cuando yo presione alguna tecla de esta columna, acá haya un cambio del valor que se lee permanentemente. ¿Cuál es el valor que se lee acá permanentemente cuando no hay teclas presionadas? 1. Todo 1. O sea, F. Si lo llevamos a hexa, ¿verdad? Acá yo tengo F. Todo 1. Ahora bien, la técnica consiste en, yo saco un estado activo que es 0, solamente en la columna que quiero censar, y los otros los dejo en 1. ¿Sí? Entonces, si yo quiero censar la columna 0, entonces voy a sacar un 0 acá, y todas las otras líneas van a estar en 1. Y luego leo acá. Si en ese momento se presiona alguna de estas teclas, supongamos que yo presione la tecla 1, significa que, fíjense, la fila 1 se va a poner en 0. ¿Ven? Entonces, ¿qué valor voy a leer yo acá? Voy a leer 1, 0, 1, 1. ¿Se entiende? En otras palabras, yo saco un estado activo para la fila 0 y censo un estado activo para la columna 0 y censo y leo un estado activo en la fila 1, entonces yo voy a interpretar que activé la columna 0 y se me activó la fila 1. Entonces, con esa combinación yo sé que la tecla que estoy presionando, que estoy leyendo, es la tecla 1. ¿Se entiende? Sí. Entonces, O sea, profe, la duda es, ¿cambia el estado solamente de la fila o de la columna? ¿O es de ambas?
O sea, yo manejo el estado de la columna. Esto es salida, esto que estoy señalando acá. ¿Sí? O sea, yo genero una salida con una sola columna activa. ¿Sí? No tiene sentido que yo mismo me complique la vida sacando el estado activo de las 4 columnas. ¿Se entiende? O sea, la técnica consiste en activar una columna y leer la fila, el estado de las filas. Entonces, ¿cómo sería la secuencia? Yo activo la columna 0 y leo. Si no hay tecla presionada, acá voy a leer un 1. A continuación, activo la columna 2 y leo. Si no hay una tecla presionada acá voy a tener todo 1, no pasa nada, continúo a la siguiente columna. ¿Se entiende? Entonces, activo la columna 1 y leo si hay alguna fila activa. Activo la columna 2 y leo si hay alguna fila activa. Activo la columna 3 y leo si hay alguna fila activa. Activo la columna 4, o mejor dicho 0, 1, 2, 3. Activo esta columna y leo las filas. Ese es básicamente el método. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Es decir... Profesor, Sí, Gianfranco. ahí después eso tenía que tener un retardo, que no como para cuando Exactamente, lógicamente. Por eso, bien. vamos por parte. Vamos por parte, dijo Jack. A mí me interesa que primero entiendan el método. ¿Está? ¿En qué consiste el método entonces? Lo que yo manejo es la salida. ¿Sí? Yo genero la salida. Y veo qué entrada, qué me responde el teclado en la entrada, acá. ¿Está? Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Activo la columna 0 y leo el estado de las 4 filas. ¿Sí? Activo la columna 1 y leo el estado de las 4 filas. Activo la columna 2 y leo el estado de las filas. Activo la columna 3 y leo el estado de las filas. Y vuelvo a empezar. Es similar a lo que veíamos en el barrido de los NDisplay de 17 segmentos. ¿Se entiende el método? ¿Sí? Sí. Bien, ahora, ¿cómo se decodifica esto? Y bueno, para activar, si yo quiero ver si alguna de estas de las teclas de esta columna está activa, entonces, ¿qué combinación voy a sacar? Voy a sacar un 0 para la columna que me interesa censar y un 1 para la restante. Entonces, la combinación que yo voy a sacar acá es 1, 0, 1, 1. Y luego leo en qué estado están las 4 filas estas. Si no hay ninguna tecla presionada, el estado que yo voy a leer acá es 1, 1, 1, 1. Ahora, si se presiona la tecla 7, ¿qué va a suceder? Esta fila va a pasar de 1, que es el estado normal, a 0. Entonces lo que yo voy a leer acá es 1, 1, 1, 0. ¿Se entiende? Sí. Bien. De suerte que, si se presionan 2 teclas a la vez, ¿qué va a pasar? Si las 2 teclas pertenecen a la misma, digamos, a columnas diferentes, simplemente la tecla que pertenece a la columna que no se está censando, el sistema ni se va a enterar. Y solo voy a leer la tecla que pertenece a la columna que yo estoy censando. Por ejemplo, si se aprieta simultáneamente, que están a la par, ¿ven? Las teclas 8 y 4. Pero yo estoy censando la columna 2. ¿Me siguen? En ese caso, la columna 4 no va a generar ningún cambio y solo va a generar cambio la tecla 8. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ahora, si yo presiono simultáneamente estas 2 teclas y estoy justo censando esa columna,
yo voy a decodificar acá 2 líneas activas, 2 filas activas. ¿Se entiende? Bueno, en ese caso, no debería haber ningún problema porque, o sea, va a haber problemas si yo en mi rutina, en la lógica, en el programita que yo hago para que haga esta tarea, no considero esa posibilidad. Porque, ¿qué va a pasar? Cuando haya una fila activa, ¿sí? En mi lógica de programa, yo voy a ir voy a analizar qué valor he sacado, qué valor leo, y en base a eso yo voy a identificar una tecla. ¿Se entiende? Ahora, si yo tengo más de una línea activa, eso va a entrar en una posibilidad que el sistema no maneja. ¿Se entiende? Entonces, en ese caso, yo puedo hacer directamente que el software lo ignore. Eso ya depende de cómo yo arme mi aplicación. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. ¿Está? Entonces, eso es lo que respondería a la pregunta que me hizo Gianfranco en un principio. ¿Sí? ¿Está? ¿Responde la pregunta? O sea, mientras no haya un error de programación, no va a pasar nada raro. No debería pasar nada, porque entraría en una combinación que no se contempla en el software. Entonces simplemente se lo ignora. O sea, pasaría Acá como la si... idea, Profe, o sea que Sí. la tecla que apretemos primero es la que predomina. Exactamente. Exactamente. La que se lea primero. Porque, o sea, es muy difícil que se den dos valores simultáneamente y exactamente al mismo tiempo. Tengan en cuenta que los dispositivos digitales son rápidos. ¿Sí? Entonces, normalmente va a tomar el primero que detectó de los dos. ¿Se entiende? Pero aún, si tomara los dos valores como ciertos, ya depende de la decodificación del software, que hace el software, de contemplar o no esa cuestión. Si yo hice un buen manejo lógico del tema, no debería pasar nada. ¿Se entiende? sí. Bien. Y después me hacen acordar que le meta la goma a Giancarlo por ansioso. ¿Sí? ¿Quién es ese profe? No sé, un chico que yo conozco. Bien. ¿Estamos entonces con el tema de la decodificación de teclado? Y lógicamente Sí. hay un manejo de tiempos entre que yo saco una palabra acá para censar una columna y leo aquí. Entonces, ¿cómo sería la lógica? Saco una palabra que censa una columna y leo la fila. ¿Sí? Espero un tiempo y vuelvo a ejecutar. Incluso se espera un tiempo de retardo entre que yo saco la palabra antes de leer para evitar, digamos, el tema de la transición del rebote mecánico en una tecla. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo sería la cuestión? Saco el valor acá que me va a permitir censar una columna. Espero, generalmente son 2/10 de segundo, que es el tiempo que se tarda mínimamente en presionar una tecla 2 veces. Leo, espero 2/10 de segundo, saco el nuevo valor, espero 2/10, leo, espero 2/10 y así. ¿Se entiende? O sea, se intercala un retardo entre cada acción del procedimiento. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Y esto, digamos, se resuelve, digamos, mediante una pequeña aplicación de software. Que ya, digamos, ustedes tienen la idea, ya la implementación ya depende de ustedes. ¿Sí? No van a pretender que yo me ponga a armarles la lógica de cómo... Eso ya, digamos, es algo que
Y yo sé que para ustedes va a ser pan comido. Bueno, veamos ahora, a ver... Profe, disculpe, antes de entrar, lo sigo jodiendo en el tema, ¿no? ¿Para qué sirve Sí. un teclado de eso? ¿Matricial? Para infinidad de cosas. Por ejemplo, un teclado matricial me puede servir para incorporar una clave a mi dispositivo. O sea, depende de lo que yo vaya a hacer. Incluso, no necesariamente tiene que ser un teclado alfanumérico. ¿Sí? En este caso, fíjense, este es un teclado de 4x4. ¿Ven? Pero yo puedo tener teclados más chicos también. Profe, Vienen teclados que vienen, qué sé yo, con una flechita para un costado, para otro, para arriba y para abajo. 4 teclas. ¿Se entiende? Y la decodificación es la misma, nada más que se reduciría a 4 teclas. Sí. que yo tengo un amigo, se podría decir, que lo que hizo en la casa fue poner un teclado matricial y con ese controla determinados sectores de la luz, así Claro. en forma de matriz. Claro, perfecto. Perfecto. Porque, o sea, básicamente, ¿qué es lo que hace tu amigo? Él le asignó, por ejemplo, una función a la tecla 0. Le asignó otra función a la tecla 4. ¿Sí? Entonces, si yo presiono la tecla 0, mi software va a identificar que es la tecla 0 y va, por ejemplo, a encender las luces del comedor. La cocina se puede manejar con la tecla 1. Y así, por sectores. Por ejemplo. O sea, tiene muchas aplicaciones. En la secundaria había usado el teclado Playpad. Claro. En la secundaria había realizado un proyecto que consistía en control de acceso a la vivienda por medio de clave. Y bueno, ingresaba la clave por medio del teclado, como estaba en el display de los códigos. Buenísimo. Perfecto. Está muy interesante. Les recomiendo, antes que me olviden, que visiten una página, creo que se llama PISOC Latinoamérica, en donde, por ejemplo, ustedes van a ver varias aplicaciones hechas con PISOC, con el PISOC 5 incluso, de cosas que, por ejemplo, manejan un teclado matricial. Ahí, por ejemplo, o sea, ellos arman un video y te muestran desde cómo lo prueban al teclado matricial, cómo decodifican las teclas y cómo arman el circuito, y van a ver ustedes cómo se aplica esto que acabamos de ver nosotros acá. ¿Sí? La implementación concreta de ese tema. ¿Sí? Yo les recomiendo que cuando ya empecemos a ver la parte de PISOC, visiten ese sitio, porque ahí van a encontrar muchas aplicaciones desarrolladas que los van a ayudar a ustedes, les van a allanar el camino para que empiecen a iniciarse en la práctica del PISOC. ¿Sí? Es bastante bueno, bastante didáctico. Profesor, ¿cómo dijo la página? PISOC Latinoamérica. Gracias. Si no, cualquier cosa me recuerdan y les voy a pasar el link después. ¿Está? Les puedo pasar, por ejemplo, el link a una aplicación y de ahí ustedes ya entrarán al sitio y podrán curiosear todo lo que tiene. De ahí lo va a mandar al WhatsApp, ¿verdad, profe? Sí, lo puedo mandar al WhatsApp, sí, al link. Pero hágame acordar porque ando con tantas cosas que seguramente a la media hora me voy a olvidar. Bueno, vamos acá a la técnica que se usa para manejo de motores paso a paso. ¿Sí? ¿Saben para qué básicamente se usa un motor paso a paso? Por ejemplo, ¿para qué usamos un motor paso a paso? ¿Alguno sabe? Yo no. No me acuerdo, profe. Es cuando se necesita una ¿No es de aplicación. lavarropa? Bien. Para que se pueda controlar el giro por pulso, algo así puede ser. No, esos son para servomotores.
en motor paso a paso se usa para En máquinas ubicar, CNC, profe, ¿puede ser? Para hacer claro, posicionamiento. exactamente, para ubicar el eje del motor en una posición determinada. ¿Sí? De hecho, una aplicación típica de motor paso a paso es en las impresoras. La impresora lo que hace es girar, ¿verdad? Hace pasar la hoja, genera un desplazamiento, pero para ubicar el inyector en una posición determinada de la hoja, la hará avanzar una determinada distancia y se moverá a través de la fila a una determinada posición y ahí marcará el punto para imprimir. Entonces, para hacer esos movimientos de precisión se utiliza básicamente un motor paso a paso, porque me permite controlar por pasos el giro del motor y ubicar con precisión el motor en una posición determinada. Ahora bien, básicamente existen varios tipos de motores paso a paso, pero el que vamos a analizar acá es un representante típico, ¿sí? Este motor paso a paso que estamos analizando tiene en el estator tiene 4 bobinas y el rotor tiene un imán permanente, ¿ven? Con una polaridad definida, norte-sur. ¿Estamos hasta ahí? Y tenemos 4 bobinas. ¿Cómo funciona esto? Por atracción y repulsión magnética. Fíjense que estas bobinas se van a activar, por ejemplo, con un 1 lógico. ¿Ven esta tabla que tenemos acá? Esta es la tabla que representa 4 hilos, digamos el valor que yo voy a poner en 4 hilos que salen hacia el exterior del motor paso a paso. Y fíjense que este motor, si yo lo miro físicamente, va a tener 4 hilos más un quinto hilo, o puede tener 6 hilos. Si tiene 5 hilos, significa que, 4 hilos van a un extremo de cada bobina, ¿sí? La bobina A, B, C y D, y los otros extremos de las 4 bobinas se unen a un solo punto y salen por un solo cable. Entonces ahí, ¿cuántos cables tengo? 5. El cable de activación de la bobina A, B, C, D y punto común. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Y si tuviera 6 hilos, simplemente significa que las bobinas, por ejemplo, están de a pares. La bobina A y B tienen un punto en común y sale un hilo. Y la bobina C y D tendrán el punto en común y tendrá el otro hilo. Entonces, a esos otros 2 hilos yo puedo unirlos y tengo la referencia de las 4 puntas de bobina y el punto común que normalmente se suele conectar a masa si yo quiero que se activen con 1, la bobina. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, este punto a masa, entonces este tiene que estar a más B para que yo tenga acá una diferencia de potencial, que active la bobina. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea, hay un punto que va a masa y de ahí va como rotando Exactamente. los demás puntos para activar una u otra bobina. Exactamente. Los puntos comunes de la bobina, yo los pondré a masa, por ejemplo, si yo quiero que el estado de activación de la bobina sea un 1 lógico. ¿Está? Si yo quiero que la bobina se active con un 0, entonces voy a hacer al revés. Los puntos comunes los voy a poner a más B. ¿Sí? Entonces, cuando acá yo tengo un 0, se va a producir una diferencia de potencial en la bobina y va a generar el campo magnético. ¿Está? Sí. O sea, es bastante simple, no es nada del otro mundo. Entonces, ¿cómo sería la cuestión aquí? Vamos a suponer que cuando yo activo una bobina, el campo magnético genera una polaridad sur-norte. ¿Me siguen hasta ahí? Sur abajo,
norte arriba. Si es así, fíjense, como está acá en el esquema A, en este caso están activas las bobinas A y la bobina D. ¿Lo ven? Entonces, este polo, porque esto se comporta como un imán, que tendrá una polaridad sur-norte, entonces nosotros sabemos que dos polos opuestos se atraen. Entonces la bobina, la parte norte del rotor, se va a ubicar en el espacio entre estas dos bobinas. Porque yo acá voy a tener un polo sur, y ambos van a atraer con la misma intensidad, porque se supone que las bobinas son iguales, idealmente. Entonces, esta bobina, este rotor el imán del rotor se va a ubicar justo a 45 grados, entre estas dos bobinas. ¿Estamos hasta ahí? Por eso es que el rotor toma esta posición. ¿Se entiende? Sí. Bien, eso significa que mi motor, o sea, la palabra digital que yo le estoy dando al motor es este valor. ¿Sí? 1, 0, 0, 1. Es decir, se activan las bobinas A y D y las bobinas B y C inactivas. Luego yo cambio de esta combinación a esta. Entonces paso acá. Entonces, ¿qué cambia entre este estado y este? De que se apaga la bobina D y se enciende la bobina B. ¿Sí? Se apaga la bobina D y se enciende la bobina B larga. Entonces, ¿qué va a hacer el rotor? Va a girar 90 grados y se va a poner en el medio entre estos dos imanes. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y ahí está girando en el sentido antihorario. Luego, fíjense, yo saco esta combinación. Entonces, lo que cambia acá es que se apaga la bobina A y se enciende la bobina C. Entonces, el rotor que estaba en esta posición girará 90 grados y se ubicará acá. ¿Ven? Luego yo cambio esta combinación a este valor y se apaga esta bobina, se enciende esta mientras se mantiene esta encendida. Y la bobina vuelve a girar otros 90 grados y se ubica el rotor en esta posición. Y Profe, luego, sí o sí tienen que ser bobinas contiguas, o sea, bobinas juntas, porque, por ejemplo, AC, no. Sí, ya vamos por parte, dijo Jack. A mí me interesa que entiendan primero esto, ¿sí? Después vamos al caso de que yo encienda una sola bobina en lugar de dos, ¿verdad? Eso es lo que estás preguntando vos. ¿Sí? Porque acá, No, fíjense. va, sí, eso y que si yo encendiera la bobina A y la C, o sea, que son opuestas. Bueno, es que si vos encendés la A y la C, es como que voy a perder la secuencia. Fíjense que esto solo tiene sentido si yo saco estos valores, esta combinación específicamente que yo estoy indicando acá, y en el orden indicado. Es decir, si yo a este motor le tiro primero esta combinación, luego le tiro esta, luego le tira esta, y luego le tira esta, y vuelvo a empezar, el motor lo que va a hacer es girar en un determinado sentido, ¿sí? Hará un giro completo después de 4 pasos. ¿Estamos hasta ahí? Si yo rompo esta secuencia, y bueno, la bobina no se va a orientar como corresponde, y yo no voy a tener el movimiento continuo que estoy buscando en este caso. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, profe. O sea, este análisis que estamos haciendo es para una secuencia determinada de activación de bobina. Si yo le erro en esta secuencia, el motor puede llegar a comportarse de manera errática. Entonces yo tengo que darle una secuencia coherente al motor para que los imanes vayan haciendo que el rotor vaya cambiando de posición. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que yo tendría que hacer para que este mismo motor, con esta misma conexión, girara en sentido contrario? ¿Qué tendría que hacer yo? Invertir la matriz. Invertir la secuencia. Porque fíjense que yo primero saco la secuencia, llamémosle esta secuencia A, B, C y D. ¿Sí?
o secuencia 1, 2, 3 y 4 para no confundir con la bobina. Entonces yo primero saco la secuencia 1, luego la secuencia 2, luego la 3, luego la 4 y vuelvo a la 1. Y el motor va a girar en sentido antihorario. Ahora, si yo saco la secuencia 1 y en lugar de pasar a la 2 paso a la 4, y de la 4 voy a la 3, de la 3 a la 2 y de la 2 a la 1, entonces el motor va a girar al revés, en el sentido horario. ¿Se entiende? O sea que de acuerdo al orden en que yo saque la secuencia, el motor va a girar en un sentido o en el sentido contrario. ¿Estamos hasta ahí? Sí. Bien. Ahora, fíjense, yo puedo poner unas secuencias intermedias como se acaba de completar acá la tabla, ¿sí? Porque nosotros primero hemos visto esta secuencia. Pero ahora supongamos que yo intercalo, 4 secuencias más. Entonces, ¿qué hago? Estoy en esta posición y a continuación lo que hago es solamente apagar la bobina D y dejo prendida la A. Entonces, el motor, en lugar de girar a esta posición, va a quedar orientado en esta posición, porque solo va a estar encendida esta. ¿Se entiende? Entonces, ahí el ángulo de giro es la mitad. O sea, no va a girar 90 grados, sino va a girar ¿cuánto? 45. Entonces yo ahí, con estas secuencias intermedias, yo puedo lograr medio paso de precisión. Y el motor va a girar cada 45 grados y no cada 90. ¿Se entiende? Sí, profe. Y luego, si yo quiero invertir el sentido de giro, bueno, precisamente lo que voy a hacer es invertir la secuencia en que saco estas palabras. ¿Sí? O la hago correr de arriba para abajo o de abajo para arriba. Y según el orden en que yo haga correr la secuencia, el motor va a girar en un sentido o en otro sentido. ¿Sí? Y de ahí, bueno, si yo quiero posicionar el motor en una posición determinada, entonces lo que voy a hacer es, supongamos que yo tengo mi motor con esta orientación en un momento y quiero llevarlo a que el rotor quede apuntando en esta dirección, con el norte apuntando para acá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo completar estos pasos, hacer esta secuencia o pasar de aquí para acá. ¿Y eso cómo lo voy a hacer? Jugando con la activación de las bobinas, con esta secuencia. ¿Sí? O sea que yo tengo dos maneras, dos caminos para llegar de un lugar a otro. ¿Sí? Y dejaré la secuencia en la posición en la que yo quiero que el motor se encuentre. ¿Estamos hasta ahí? ¿No sería la diferencia, ingeniero, si se conecta solamente una bobina que se conecten dos, como en el primer caso? La sería el diferencia eje. va a estar en el par de retención, es decir, en la fuerza que va a poder soportar el rotor para mantener la posición. ¿Se entiende? Porque, Claro. por ejemplo, en este caso, así como está... Se divide en dos, digamos. Claro, como está dispuesto este motor, mientras las bobinas estén activas, el motor va a mantener la posición. ¿Se entiende? Ahora, si yo desactivo todas las bobinas y este motor está sosteniendo una carga, ¿qué va a pasar? A ceder. Va a ceder el eje y va a caer. Entonces, hay motores paso a paso que vienen con par de retención y hay otros que no tienen par de retención. Es decir, hay motores Eso que... sería como para ahorrar energía, profe. Una vez que lo Exactamente. apaga el motor, queda en la posición última, ¿no? Queda en la posición que estaba y de ahí no se va a mover hasta que yo no le dé otro par. O digamos otra secuencia de ceros y unos que hagan que el rotor gire hacia otra posición. ¿Se entiende? Y esos son detalles que yo tengo que tener en cuenta a la hora de utilizar motores paso a paso. Las características del motor paso a paso. ¿Se entiende? Sí. Bien. Muy bien, chicos. Vamos a llegar hasta aquí hoy. Porque ya estamos prácticamente sobre la hora. Pregunta. ¿Qué quieren que hagamos mañana? ¿Que sigamos con este tema
o que hagamos una clase de repaso de algunos temas puntuales para el parcial? En mi caso, Hagamos un Repaso sería bueno. repaso. Sí, un Bien, o repaso sea, sería bueno. piden a coro un repaso. Bueno, Con perfecto. preguntas filtradas, si puede ser también, profe, que tira ahí un par de preguntitas que van ahí. Y bueno, así como se filtran preguntas, capaz que se filtra alguna goma también por ahí, ¿viste? Así de efecto rebote. Bueno, sí, sí, chicos, Si no, se no hay filtra problema. una pregunta, le puede llevar un sándwich en milanesa a su casa, profe. Yes. Hecho por Peralta. Esto ¿Qué tal son, che? ¿Lo ha probado? No me digan Pasa, que pasa no. nomás. Ah, bueno, está bien, porque si no puede llegar a enterarse, ¿no? No, obviamente jamás por mí. Muy bien, chicos. Entonces, para mañana vamos a hacer un repaso en preparación al parcial que va a ser ya la semana siguiente, en la fecha que hemos programado, ¿sí? Sí. Bien, Bueno, profe. sí, profe. Estamos entonces. Bueno, los libero, ya saben, no se olviden de registrar la asistencia. Y bueno, nos estamos viendo mañana, si Dios quiere. hasta mañana. Hasta mañana, Buenas profe. Bien, noches, hasta profe, hasta mañana. mañana. Mañana, profe, Hasta buenas mañana, noches. que anden bien. Profe, no se olvide de mi asistencia. Muy bien, ya te pongo la asistencia. Bueno, profe, gracias.